el concepto como nosotros lo tenemos, nosotros, yo, mi esposa, mis hijos, todos tenemos santo coronado. Pero de hace un tiempo para acá, que ya en nuestra casa hay más de 300 ovalados y ninguno tiene santo coronado, ni lavado, ni llamado. Si hablamos de la parte monetaria, usted sabe cuánto ha dejado de ganancia mi esposa. Pero Lúbila me va a aplaudir, sabiendo yo que ya eso no se hace, me va a aplaudir que yo lo siga haciendo. El hombre vino de aquí para ser IFA y la mujer a seguir ya en IFA. Ese es el concepto realmente de lo que es la religión de Dios. Lo tenemos que o sea, no estamos menospreciando, lo que queremos es incorporar, buscar la manera de acercarnos más. Nosotros venimos de ese mismo concepto. Yo también, inclusive en la página web, yo estuve en Cuba y hice infancias como se hace en Nigeria. Y conozco, todos venimos de ese gran concepto realmente que se creó en Cuba. Pero la verdadera religión de Cuba es el hombre directo y la mujer de ella en nos están informando, lo hace que como el Yoruba, le voy formando en Yoruba y lógicamente me va informando lo que vamos hablando y todo. Estaba hablando ya de la posición que tiene la mujer, de tirar, piensa que todavía estamos en ese tema de tirar lo que de tirar, de consultar con los equipos realmente. Yo creo que deberíamos pasar. En nuestra casa ya hay como 7 o 8 niños que tienen una edad comprendida entre 6 meses y 1 año, que ya solamente tengo avalado, mira, cuando ya se avalado, eso es lo avalado. Eso es lo avalado, esa herencia que realmente tenemos. Y una cosa que yo le decía cuando estábamos en la casa, que gracias a Lúbila, este granito de arena que estamos poniendo nosotros, los que lo van a disfrutar son nuestros hijos, porque ya tenemos la conexión de la herencia de lo que es la descendencia de Arapa, que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener la oportunidad de seguir verificando y rectificando realmente cada día más un mejor crecimiento, porque ese es el sentido de esto realmente, el crecimiento espiritual. Y la verdad